¿Quién es el Dios que me salvó? ¿Quién es este Dios quien me ama? Te pregunto, mis hermanos, ¿lo conoces? El rey David, en su salmo, dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo: Dios alto es, no lo puedo comprender. Dios es un espíritu, es infinito. Dios es eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo yo, un simple hombre mortal, encontrar y buscar al inmortal? Necesitamos a Cristo Jesús, el único, el que lo puede revelar. ¿Conoces a Dios? Dios es bueno. Gracias, Dios. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Hoy, mis hermanos, continuamos con nuestra serie a la cual hemos puesto de tema los atributos de Dios, ¿verdad? Cuando decimos atributos, estamos hablando de las características de Dios. Otros lo llaman las perfecciones de Dios, porque todo lo que Dios es perfecto. Estamos a través de esta serie, estamos tratando, mis hermanos, tratando de entender quién es Dios. Y la palabra dice que si indagamos, si buscamos, si escudriñamos las Escrituras, si buscamos la presencia de Dios, lo encontraremos. La palabra de Dios dice que si lo buscamos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, encontraremos quién es Dios. Santiago dice: si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de esta serie. Entender y comprender quién es Dios. Hace 2 semanas, mis hermanos, vimos el atributo de Dios a la cual se dice la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Y entendimos a través de ese mensaje que Dios, su presencia pero está tan cerca a nosotros en todo momento, en cualquier lugar en la cual tú estés y en todos los tiempos, todo a la misma vez. Y hoy, mis hermanos, veremos la omnipotencia de Dios. Digan conmigo: la omnipotencia de Dios. Omni es una palabra latín que significa todo, y potencia significa poder. Dios es, mis hermanos, todopoderoso, como veremos en esta noche. Y la Biblia, mis hermanos, en la Biblia encontramos a través del Antiguo Testamento, tal como en el Nuevo Testamento, encontramos muchas evidencias, muchos testigos, muchas personas que afirman y vieron la potencia de Dios a todo dar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos libros que testifican de la omnipotencia de Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos evidencias de que Dios es todopoderoso. En el mensaje de hoy, mis hermanos, lo que vamos a hacer es vamos a ver la omnipotencia de Dios primeramente en el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver la omnipotencia de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Mis hermanos, abran conmigo sus Biblias a Génesis capítulo 17. Hoy estaremos viendo la omnipotencia de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Génesis capítulo 17, versículo 1. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Era Abraham de edad de 99 años
cuando le apareció Jehová y Jehová le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo vamos a leer otra vez. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y Jehová le dijo: yo soy el Dios, digan conmigo, Todopoderoso. Hermanos, aquí en este capítulo, cuando dice Dios, en el hebreo se dice Él, y Todopoderoso se dice Shaddai. Dios le estaba diciendo a Abraham que yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, y no hay nadie que se compara a mí. Y aquí en este capítulo, en el capítulo 17 y en el capítulo 18, vemos un gran ejemplo y testimonio del Dios El Shaddai, del Dios Todopoderoso. Todos saben la historia. Sara, en Génesis capítulo 18, tenía aproximadamente 90 años. Era, la Biblia dice, avanzada de edad, y se le había sido prometido un bebé que iba a nacer de su vientre, no del vientre de alguien más, sino de su vientre. Y Dios le dijo que al próximo año tú darás a luz a un niño, y ese niño, su descendencia será mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Hoy en día, una mujer que trata de tener un bebé entre los 38 a 45 años, se complica la situación. Es complicado y es riesgoso. En el récord mundial de Guinness, en el año 1997, una mujer de la edad de 57 años tuvo un bebé de parto normal, natural. 57 años. Ahora imagínense Sara, que tenía 90 años. Imagínense esta gran imposibilidad. La Biblia nos testifica que cuando Dios le dice de que ella va a dar a luz, la Biblia dice que Sara comienza a reírse. Y yo no culpo a Sara, porque yo también me hubiera reído. Yo no culpo a Sara por dudar de Dios, porque también, si yo fuese Sara, yo también le hubiera dicho a Dios: esto es imposible. ¿Cómo es que yo voy a tener un bebé a los 90 años? Ya estoy muy avanzado la edad para dar a luz. Sara incluso dice: ¿será que tendré placer otra vez? Y no miras a Abraham. Abraham ya tenía 100 años. Era todo una gran imposibilidad. En toda manera que tú lo puedas ver, era una imposibilidad, por lo cual no culpo a Sara por reírse, porque yo también me hubiera reído y hubiera dudado de la palabra del Señor. Sara iba a tener un bebé a los 90 años a parto normal. El Dios omnipotente, el Dios, el que está en todo lugar, es omnipresente. Él escucha que Sara comienza a reírse. Dios estaba frente a Abraham, y Dios le pregunta a Abraham: ¿por qué se está riendo tu esposa Sara? ¿Por qué está diciendo Sara: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios le dice a Abraham: ¿acaso o no te acaba de decir que yo soy el Shaddai? Dios le dice a Abraham: ¿acaso hay alguna cosa difícil que yo no pueda hacer? ¿Existe algo demasiado difícil para mí? Dijo el Dios El Shaddai. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Y vemos que Dios hace el gran milagro. ¿Por qué? Porque Él es El Shaddai. Dios, mis hermanos, es todopoderoso.
Él no necesita nuestra ayuda. Él no necesita nuestro poder. Él no necesita que lo ayudemos. Lo único que Él necesita es que tú creas en Él. Y que tú sepas que el Dios que está contigo, es El Shaddai. Moisés también tuvo que creer en el poder de Dios. Moisés estaba enfrente a un gran ejército, al ejército de Egipto, a la cual ellos eran una potencia muy fuerte en aquellos tiempos de la antigüedad. Ellos nunca llegaron a ser un imperio como los babilónicos o los asirios, los romanos, los griegos. Sin embargo, siempre fueron una nación con muchos recursos y con mucho poder. Israel lo único que tenía eran pastores que estaban apacentando ovejas. Ellos no podían pelear. Ellos no tenían espadas. Ellos no tenían caballos. Ellos no tenían caballos de guerra. Ellos no tenían carros de guerra. Pero tenían un Dios todopoderoso. Y eso era suficiente. Lo único que Dios quería y requería era que ellos creyeran en Él. Muchas veces nosotros no tenemos lo suficiente. Muchas veces no tenemos los recursos. Muchas veces no somos capaces. No tenemos a alguien que nos pueda ayudar. Pero tenemos que recordar que tú y yo tenemos al Dios Todopoderoso junto a nosotros, mis hermanos. Moisés creyó en Dios. Y la Biblia nos cuenta la historia de cómo Dios, con su poder eterno, con su todo poder, partió el mar. Israel cruzó ese mar. El mar rojo lo cruzó. Y no solo eran unos 10. En ese entonces ya no eran 70. Eran millones. Y cruzaron. Y ninguno de ellos desapareció. Ninguno. Al cruzar el mar rojo, Moisés comienza a alabar al Señor. Aleluya. Cuando Dios hace algo grande en tu vida, no te olvides de alabar al Señor. Muchas veces buscamos la mano de Dios, pero no buscamos el rostro de Dios. Dios quiere que después de que tú recibas la bendición, regreses y lo adores. Moisés adoró a Dios. Moisés en Éxodo capítulo 15, verso 6, Moisés cantó. Me imagino con todas sus ganas, imagínese esta gran victoria, cómo él adoró, cómo él cantó. Yo me imagino que él estaba cantando de una forma muy similar como David, cuando él se quitó su ropa y empezó a alabar y danzar en la presencia del Señor. Yo te aseguro que si Dios te diera una gran victoria así, tú también saltarías, tú también gritarías, tú llorarías, te postraras, te hicieras más vil por el Señor. Moisés dijo y declaró en su cántico al Señor, dijo: tu mano derecha, la mano del Señor es potente. Dijo: tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Dijo: tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Josué también vio el poder de Dios. Moisés estaba a punto de cruzar el Jordán e ir a Jericó y destruir esa gran ciudad a la cual sus muros eran bien fortificados, eran bien altos. Era una ciudad poderosa. Israel no tenía cómo, pero tenía un Dios, el que es El Shaddai. Josué también vio el poder de Dios cuando Dios dividió el río Jordán. Y al ser testigo de este gran poder, Josué también adoró. Josué dijo: Jehová Dios, en Josué 4, versículo 24, Josué dijo: Jehová Dios secó las aguas del Jordán, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. La mano de nuestro Dios es potente, es omnipotente. No hay límites a su poder. Él es grande, Él es fuerte.
Como cantamos hoy, grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, aleluya, cántalo, porque cuando tú estamos adorando ese canto, estamos exaltando el poder de Dios, la grandeza de Dios. Moisés, Sara, Josué fueron testigos de la mano potente del Señor. Job estaba pasando por muchas aflicciones. ¿Cuántos saben la historia de Job? Job perdió su salud. Job perdió a sus hijos. Y Job perdió su economía dentro de un momento muy corto. Job estaba pasando muchas aflicciones que empezó a decir muchas incoherencias acerca de Dios. Comenzó a dudar de la bondad de Dios. Comenzó a dudar del amor de Dios. Pero luego Dios, en gracia y misericordia, se le revela a Job a través de un torbellino. Job está dudando de la soberanía de Dios. Está dudando de la bondad, del amor de Dios. Al punto que dice, Dios no escucha. Dios no ve. Oh, pero Dios todo lo ve. Dios todo lo escucha. Él está en todos los lugares. Dios se le revela a Job a través de una gran tormenta. Job no lo ve. Lo único que ve es una gran tormenta y escucha la voz de Dios, que él describe sonaba como relámpagos. Incluso la voz de Dios es como la de un león fuerte. La voz de Dios, cuando Él habla, suena a relámpagos, dice la palabra del Señor. Suena como muchas olas en una tormenta fuerte. ¿Quién puede soportar su voz cuando Él habla? Dios es todopoderoso. Y Job vio a través de esta tormenta, a través de escuchar la voz que él describió como el sonido de relámpagos, él vio la potencia de Dios. Y al ver el gran poder de Dios, ¿saben lo que Job hace? Job dice, en Job capítulo 42, él dice, ahora sé. Dijo, ahora sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Él pensaba conocer a Dios, pero no había visto a Dios de esa forma. Dios quiere que tú sepas de su grandeza. Dios quiere que tú abras los ojos y veas quién está a tu lado. Recuerdo cuando había un gran ejército que iba a venir contra Samuel. Y estaba allí su ayudador, Eliseo. Y estaba allí su ayudador. Y estaba tenía mucho miedo. Pero Eliseo no tenía temor. Había un gran ejército que venía hacia él. Era también ya anciano. ¿Qué es lo que él iba a hacer físicamente contra ese gran ejército que se le acercaba? No iba a hacer nada. Era imposible. Pero él sabía quién estaba con él. Él sabía que mayor era el que estaba con él que aquellos que estaban en su contra. Y él tenía allí su discípulo, un jovencito que estaba, me imagino, diciéndole, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eliseo le dice a Dios, Dios, ábrele los ojos. Y había un hueste de ángeles protegiéndolos. Ellos estaban bien porque él tenía al Dios Todopoderoso a su lado. Mis hermanos, Job, al ver a la grandeza de Dios, él dice, en ignorancia dudé de tu sabiduría. Muchas veces nosotros, por no conocer a Dios y no conocer su infinito poder, dudamos de la bondad, la grandeza y el poder de Dios. Job dijo, en ignorancia dudé de tu sabiduría y he hablado de cosas las que no sabía nada.
Job dijo, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job se arrepintió por todo lo que había dicho de Dios. Es a través de ahí, del sufrimiento, que él se dio cuenta del poder de Dios. Job, en medio del sufrimiento, vio el poder de Dios. Mis hermanos, el salmista dijo, ¿quién le puede hacer frente a los mares en medio de una fuerte tormenta? El salmista dijo, ¿quién le puede hacer frente a los mares en medio de una fuerte tormenta? ¿Quién? El salmista dijo, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Qué tan grande es el mar? Qué grandísimo es el mar. Si has ido a la playa, unas olas te pueden empujar. Imagínate en una tormenta en medio del mar, una tormenta poderosa. Sin embargo, al mandato de Dios, esa tormenta se calla, se enmudece, cesa, se para. Dios camina sobre las tormentas. Dios está encima de las aguas. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Dios, Él está sentado en su trono. Es el creador de los cielos y la tierra. Él hace lo que Él quiere bajo su perfecta voluntad. Y no hay nadie que le dice y le aconseja por qué o cómo. Dios lo hace todo porque Él es todopoderoso. Dios no necesita nada de nadie. Dios no depende de nadie. Dios no necesita ayuda de nadie. No necesita la sabiduría de nadie. No necesita el poder de nadie. Él hace lo que Él quiere. Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Voy a leer otra vez. Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios hace lo que Él quiere. Él es todopoderoso. Él es El Shaddai. Vayan conmigo a Isaías capítulo 43. Veamos qué testificaron los profetas. Miren lo que dice Isaías 43, 13. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Isaías 43, 13 dice, aún antes que hubiere día, o sea, antes de que existiera el día, ¿qué dice allí? Yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿O quién puede interponerse? Nadie. Como dice en Apocalipsis, la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir, y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Nadie. Dios es todopoderoso. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 32. Veamos lo que dijo el profeta Jeremías. Jeremías 32, versículo 17. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Dios está aquí. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran ¿qué? Poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada difícil para nuestro Dios.
Miren lo que dice el versículo 27, Jeremías 32, 27. Solo váyanse unos versículos más. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para nuestro Señor Dios. Nada, mis hermanos. No dudemos del poder del Señor. Él no solo está allí contigo, sino el que está contigo en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, tiene todo poder en todo momento. Dios se le reveló a una jovencita de aproximadamente 14 a 15 años. Su nombre se llamaba María. Y le dice el ángel que tú darás al Salvador del mundo. Tú darás a luz al Salvador del mundo. Él será llamado Jesús. Jehová es mi salvación. Y este ángel le dice a María, ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Porque Él es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermanos, a través de estos ejemplos del Antiguo Testamento, a través de estos testimonios, de esta verdad que está aquí escrita, a través de estos ejemplos del Antiguo Testamento, podemos aprender que Dios es poderoso en medio de la imposibilidad. ¿En qué circunstancia o situación estás tú ahorita la cual parece imposible? Dios es posible. A través de Dios todo es posible. A través de estos ejemplos aprendemos que Dios es poderoso en medio de la opresión. Israel estaba siendo oprimida por otras naciones y personas. Sin embargo, Dios es más poderoso. A través de estos ejemplos aprendemos que Dios es poderoso para abrir un camino cuando no hay uno. Dios es poderoso también en medio del sufrimiento. Dios es poderoso sobre la creación. Dios es poderoso, mis hermanos, para hacer lo que le place y nadie puede evitar su plan o estorbar su plan. Nadie, ni Satanás mismo. De hecho, todo lo que Satanás hace, obra conforme el plan de Dios. Dios es el que hizo los cielos y la tierra. La palabra dice que Él extiende el universo como que si fuese elástico. Tan simple es para Él extenderlo. Para Él no es nada. El Dios que hizo todas las cosas, este Dios al cual leemos en las Escrituras. La Biblia nos dice que Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Solo hay un Dios y Él es el Dios Todopoderoso. Pero, digan conmigo, pero, uno quizás dirá, pero pastor, si Dios es todopoderoso y Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre, y si Él hizo todas esas cosas grandes en esos tiempos, ¿por qué es que Él ya no hace cosas similares en nuestros tiempos? Uno dirá, pareciera que Él ya no es el mismo de aquellos tiempos. Déjame decirte algo, mi hermano. Dios ya no está haciendo esos tipos de milagros a la cual leemos alrededor del Antiguo Testamento. Dios ya no hace esos tipos de milagros. Porque ahora en nuestros tiempos Él está haciendo mayores milagros que eso. Uno dice, ¿cómo? Yo no he visto un mar dividido en dos. Yo no he escuchado su voz. Yo no he visto esto o lo otro. ¿Cómo es que Dios está haciendo mayores milagros hoy que antes? Déjame decirte que la omnipotencia de Dios no ha menguado, ni en estos tiempos.
La omnipotencia de Dios, mis hermanos, aún en estos tiempos, en la era de la iglesia, en el tiempo del nuevo pacto, es aún más potente de lo que el Antiguo Testamento testifica. Es más fuerte ahora que antes. La omnipotencia de Dios se ha revelado aún más en estos tiempos. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Hermanos, la omnipotencia de Dios, déjame decirte que ahora no está salvando vidas de un faraón, sino está salvando vidas del infierno. Lo que está ocurriendo en estos tiempos es más grande. Aunque Dios sigue sanando de acuerdo a su voluntad, y sanó a muchos en aquellos tiempos, resucitó a muchos de aquellos tiempos, sin embargo, en estos tiempos, no digo que Él no lo puede hacer, Él lo puede hacer, pero en estos tiempos, Él está más interesado, Él está más preocupado ahora en sanar, no la enfermedad física, aunque lo puede hacer, pero Él está más interesado en sanar lo que la medicina no puede sanar, lo que una vacuna no puede curar. Él está más interesado en sanar corazones de la enfermedad del pecado. Cristo Jesús dijo, yo no he venido para los que no necesitan un doctor, sino yo he venido para los que saben que están enfermos, para los pecadores, para buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Qué es más fácil? ¿Sanar un cáncer o sanar un corazón del pecado? ¿Qué requiere más poder? Déjame decirte que la omnipotencia del Señor es más fuerte en estos tiempos. Dios no está tan interesado, aunque repito, Él lo puede hacer, en extender tu vida por 10, 20 o 30 años más. Lo hizo con Ezequías, lo hizo con muchas personas, pero volvieron a morir. Dios ahorita está más interesado a sanar tu corazón del pecado, para que no vivas 10, 20, 30 años más, sino que vivas para siempre con Él en la gloria. Déjame decirte que la omnipotencia de Dios aún está más fuerte ahora que en aquellos tiempos. Dios ahorita no está abriendo caminos en un mar rojo. No está dividiendo mares para que personas puedan cruzar. Él ya lo hizo, Él ya hizo eso. Ahora está haciendo algo mejor. Él no está abriendo un camino en un mar, sino que Él Él envió hace 2000 años el camino que llevará no hacia una tierra física en este mundo, sino para abrir una puerta que lleva hacia la gloria, que lleva hacia la presencia de Dios, que nos lleva a estar con Él para siempre. Oh, lo que Dios está haciendo en estos tiempos es mucho más potente que en aquellos tiempos. Lo que Dios está haciendo ahorita es más, pero más glorioso. Él ha enviado a Jesucristo para abrir, no un mar hacia la tierra prometida, sino para abrir la puerta al corazón de Dios, para que tú y yo podamos estar a paz con Él, tener verdaderamente un descanso en Él. Israel entró a la tierra prometida, pero no tuvieron descanso. No tuvieron descanso. Tú y yo estamos en descanso ahora. Nuestra alma está a descanso. Muchos dicen, Dios, háblame de una forma directa como en aquellos tiempos. Dios, si tan siquiera me hablaras audiblemente como en aquellos tiempos. Déjame decirte que tú y yo estamos en mejores tiempos. En aquellos tiempos ellos no tenían todo el consejo de la palabra. Ellos no tenían todo la palabra, mas nosotros ahora sí lo tenemos. Ahora la tenemos todo. No hay nada más que decir. Dios ya lo ha dicho todo. Queremos la voz audible de Dios. Pero ya estamos en mejores tiempos. Dios nos ha dado algo mejor, a la cual es equivalente a su voz audible. No menos, no más, equivalente. Segunda de Timoteo 3:16 dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios. Es el aliento de Dios. Son sus palabras, como que si Él las hablase audiblemente. Son las mismas. Así que no menosprecies esto y anheles la voz audible de Dios como que si fuese más grande. No, ya lo tenemos aquí escrito. Aleluya. Nosotros ahora en estos tiempos tenemos más palabra de lo que ellos tenían. Muchos dicen, si solo Dios en estos tiempos fuese como antes, cuando Él hacía milagros y prodigios como los de antes. O déjame decirte que Israel vio esos milagros. Ellos vieron esos milagros. Tú deseas verlos. Israel los vio. Los vio con sus propios ojos. Sin embargo, volvieron a dudar. Uno muchas veces dice, si yo hubiera visto eso, hoy sí estuviese diferente. Eso es mentira. Dios habló acerca de Lázaro. Y el rey rico que había muerto dice, déjame regresar a la vida y luego te harán caso. Dios le dice, no es cierto. Si no creyeron a Moisés ni a los profetas, menos creerán, tampoco creerán, aunque yo deje o permite que alguien resucite. Muchos dicen, si solo Dios fuese como antes, si hiciera los milagros de antes. Israel vio muchos milagros, pero nunca cambiaron. Nunca. Aún dudaron de Él. Uno dice, si yo tan siquiera escuchara la voz audible de Dios directamente. Pero Israel escuchó la voz directamente de Dios y no escuchó su voz. Dios ahora en estos tiempos está mostrando su poder a través de la persona de Cristo Jesús. Como dijo nuestro hermano Pedro el viernes, esas cosas, esos milagros, esos prodigios del Antiguo Testamento, esas cosas eran simplemente tipos de Cristo. Eran una sombra de lo que iba a venir. Era simplemente una prevista, un bocadillo de lo verdadero que iba a venir, de lo que Dios iba finalmente a hacer en y a través de su Hijo Cristo Jesús. Tú y yo ahorita tenemos la omnipotencia de Dios tan cercana a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. Amén. Jesús, mis hermanos, es el clímax de todos los milagros. Jesús es el centro de todos los milagros y prodigios. Jesús es el punto más alto de la montaña más alta y todo de abajo termina en Él. Él es el centro de todo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Aleluya. Dios es omnipotente en el Antiguo y sigue siendo omnipotente en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Hebreos 1, 1 al 2. ¿Lo tienen? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, el poder más grande, la fuerza más grande, la omnipotencia de Dios se centra y se manifiesta y termina no en los milagros y maravillas del Antiguo Testamento, sino en la muerte y resurrección del Hijo Cristo Jesús. En Él Dios demostró su omnipotencia, en que ni la muerte lo puede contener. La muerte no lo puede detener. Dios resucitó con esa omnipotencia, con ese
poder resucitó de entre los muertos. Ahora ese poder está disponible para cada uno de nosotros a través del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y déjame decirte que este mensaje del Evangelio de Cristo Jesús es más grande que cualquier río dividido en dos. Es más grande que cualquier maná que Él mandó desde el cielo. Lo que tú y yo ahora tenemos es más grande y es lo máximo y es Cristo Jesús. Pablo dijo en Romanos 1:16, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. La omnipotencia del Antiguo Testamento hizo los cielos y la tierra. La omnipotencia del Antiguo Testamento creó al hombre. La omnipotencia del Antiguo Testamento destruyó naciones y sanó a los enfermos. Pero ahora la omnipotencia de Dios en estos tiempos da un nuevo corazón a través de Cristo Jesús. Ahora la omnipotencia de Dios, mis hermanos, destruye no necesariamente naciones, aunque Él lo hará, sino que la omnipotencia de Dios, lo que ahora está haciendo, está destruyendo el poder del pecado en nuestras vidas. Sana nuestro corazón del pecado. Dios antes sometía a reyes terrenales, pero ahora a través de Jesucristo, todo principado y autoridad está sometido ante sus pies. Muchas veces queremos milagros aquí, milagros allá del Antiguo Testamento cuando ya tenemos algo mejor. Tenemos a Cristo Jesús. Queremos que Dios haga esto y lo otro, pero ya tenemos lo mejor, tenemos a Cristo Jesús. Cristo Jesús le ha quitado el poder de la muerte a Satanás. Cristo Jesús, mis hermanos, ha derrotado a todo demonio. Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, ahora mora en nosotros. Y si te llenas del Espíritu Santo, destruirá esas ataduras que tenemos al pecado. Mis hermanos, el poder de Dios está disponible para nosotros. La omnipotencia de Dios ahora está en su iglesia a través del mensaje de salvación. Mis hermanos, vidas son transformadas a través del poder del Espíritu Santo. Ese es poder para cambiar, poder para transformar. Aleluya. Es el poder del Señor, mis hermanos, que nos lleva de gloria en gloria. Es el poder de Dios que nos santifica. Es el poder de Dios que nos redime. Es el poder de Dios, mis hermanos, que nos arranca, como dice el libro de Apocalipsis, nos arranca del infierno. El poder de Dios nos lleva de gloria en gloria a través de su palabra. Y el poder de Dios es el que nos mantiene salvos hasta el día de nuestra redención. Dios no solo nos salva, sino que Él nos guarda para ese día. La palabra de Dios dice que los que están en la mano de Dios, nadie los puede arrebatar de allí. Nadie. Así que la omnipotencia de Dios nos salva, nos guarda, nos separa del pecado, nos da poder sobre el pecado y nos guarda al punto que nada ni nadie nos puede separar de su gran amor. Y en aquel día su poder será completo en nosotros. En aquel día la omnipotencia de Dios será completo en nosotros cuando Él nos dé un cuerpo como la de Cristo Jesús. Un cuerpo a la cual podremos decir, oh aguijón, ¿en dónde está tu poder? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al igual que Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos en cuerpos glorificados. Hermanos, la omnipotencia de Dios está más a la vista que nunca.
El poder de Dios está aquí y mora en ti. Dios está contigo. Así que, mis hermanos, yo no sé, repito, qué es lo que tú estás pasando. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él es mi fuerza. Él es mi refugio. Él es mi guía. Él es mi sabiduría. Él es mi poder para seguir caminando y no rendirme. La omnipotencia de Dios está más a la vista que nunca. Así que, mis hermanos, confía en el poder de Dios que está obrando. Confía en su poder. No te rindas por nada. No te rindas, porque Él está contigo. Y Él estará contigo a donde quiera que tú vayas. Su poder te ha salvado del infierno. Su poder te está salvando del poder del pecado ahorita. Y su poder se asegurará de llevarte a ti a la gloria en aquel día. Todo es a través del poder de Dios. Así que cree en su poder, mis hermanos. Cree en su poder. Y para concluir, quiero leer un último pasaje. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10. Cuando lo tengan, digan amén. Y con esto vamos a concluir. Dice así. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La omnipotencia de Dios en el Antiguo Testamento, el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Y aunque tú no veas grandes, diría yo, cosas que vistes que se leen en el Antiguo Testamento, no significa que Dios no tenga poder. El mayor poder se ha visto a través de Cristo Jesús, que ahora vive en tu corazón. Por lo cual todo lo puedes en Cristo. Todo. Tú tienes todo lo necesario, todo lo suficiente, todo lo que tú necesitas para seguir al Señor, andar en santidad. Todo lo que tú necesitas ya lo tienes. Nuestro Padre Celestial, nuestro buen Padre, ya nos los ha dado. Así que recuérdate del poder de Dios. No te rindas y sigue caminando, porque tú todo ya lo tienes. Dios nos ha bendecido con toda bendición de las alturas. Allá tenemos una bendición incorruptible. Así que sigue caminando en fe. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra.